Ok, chicos, vamos a trabajar con estas 4 piezas de gramática, ¿sí? Y las vamos a ver juntas porque por sí mismas, si las ponemos en un mismo contexto, pueden ser algo confusas, ¿sale? Sobre todo por las traducciones directas, que es algo con lo que batallamos mucho cuando estamos aprendiendo idiomas, ¿no? Que tratamos de traducir una palabra para ayudarnos a comprender ciertas frases y de repente las traducciones pues son muy sencillas, sobre todo si utilizamos traductoras, ¿no? Son lo más directas posible. Lo que nosotros tenemos que saber es aprender a diferenciarlos, ¿no? Para empezar, saber qué significan y luego de repente, en un contexto determinado, saber cuál es cuál o cuál vamos a utilizar dependiendo del uso que le queramos dar. Y en este caso, sí, sobre todo en el caso de las palabras non y neither, puede ser algo confuso si no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre las dos. Pero vamos por orden, ¿sí? Empezando por la palabra all. Esto es muy sencillo, creo que ya lo han escuchado antes, ya lo han utilizado antes, pero básicamente all es decir todos o todo, ¿vale? Es una palabra muy sencilla de incluir todo aquello de lo que se está hablando. A tus amigos, a los perros, a los bares, a las escuelas, etcétera, etcétera. Básicamente es una palabra para decir todos, todo o todas, por ejemplo, ¿no? Su contraparte, es decir, su antónimo, sería non, ninguno, ¿sí? Cuando queremos descartar absolutamente todos aquellos de los individuos de los que se está hablando. Ojo, utilizamos non cuando estamos hablando de 3 o más personas. 3 or more people. ¿Sale? Muy importante que recordemos esto. De 3 o más personas. Ok, y los de abajo, both y neither. En ambos casos, both y neither los vamos a utilizar cuando estemos hablando de 2 personas exclusivamente. ¿Sale? En el caso de both, es decir, en este caso, en el caso de esta palabra, es decir, ambos. ¿Sí? Both of my parents. ¿Sí? Ambos. Ambos, mis padres, los dos, estoy hablando de ambos. ¿Sí? Both my dog and my cat. Ambos, mi perro y mi gato. ¿Sí? Estamos hablando de 2 sujetos. No más, no menos. Y en el caso de neither también. En el caso de neither, hace un momento les decía que non y neither pueden ser un tanto confusos, porque si los traducimos, usualmente el traductor en ambos casos nos va a dar el resultado ninguno o ninguna. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Que neither lo utilizamos exclusivamente cuando estemos hablando de 2 personas. Es decir, neither sería como decir ninguno o ninguna de las dos o de los dos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Por eso es importante que recordemos que non se utiliza para 3 o más personas y neither se utiliza para 2 personas exclusivamente. En el caso de all también, utilizamos all cuando estamos hablando de 3 o más. ¿Sí? No tiene ningún sentido que digamos todos cuando hablamos de 1 o 2 personas. ¿Sí? Cuando son 3 o más ya podemos utilizar la palabra all. Pero cuando hablamos de 2 personas y queremos incluirlas a ambas, utilizamos precisamente both, que precisamente significa ambos o ambas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Yo puedo decir both. Esto está en rojo. Bueno, lo vamos a dejar en rojo. Both my brother and my sister are home. ¿Ok? Aquí estoy incluyendo a 2 sujetos, mi hermano y mi hermana. Como estoy hablando de 2 exclusivamente, utilizo la palabra both. Ambos, mi hermano y mi hermana, están en casa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, both significa ambos o ambas. ¿Sí? Ok. Both. Ahora, si yo quiero decir, si tengo 3 o más personas, utilizaría en todo caso all of
my friends like rock music. ¿Sale? Todos mis amigos disfrutan la música rock. ¿Sí? En el caso de all, nuevamente, estamos hablando de este sujeto, amigos, pero la idea es que estemos hablando de 3 o más. ¿Sí? All of my friends like rock music. O, a lo mejor, podemos utilizar también none of... eso salió horrible. None of my friends like banda music. Muy bien, nuevamente estoy hablando de la palabra none para decir ninguno o ninguna. Ninguno de mis amigos, a ninguno de mis amigos, none of my friends like banda music. Les gusta la música banda. Nuevamente, utilizamos none si hablamos de 3 o más. ¿Ok? Y, por último, ya vimos hace un momento que en el caso de neither lo utilizamos única y exclusivamente cuando hablamos de 2 personas, cuando estamos descartando a 2 personas. Por ejemplo, yo puedo decir neither vamos así, ya sé que vamos a hacer. Podemos decir my mom and dad are traveling abroad. Neither of them, ninguno de los dos, ninguno de ellos, neither of them are working at the moment. Ok, estoy utilizando en este caso la palabra neither para hablar de 2 sujetos. Estoy hablando de mamá y de papá. Mi mamá y mi papá están viajando en el extranjero. Ninguno de los dos, o ninguno de ellos dos, están trabajando por el momento. ¿Ok? Y listo. Para eso utilizamos precisamente estas palabras de aquí. ¿Vale? En el caso de neither y both, nuevamente recapitulando, both y neither lo utilizamos cuando estamos hablando de 2 personas exclusivamente, 2 people. ¿Sale? Y en el caso de all y none, lo utilizamos cuando estamos hablando de 3 o más personas. ¿Ok? Y nuevamente, both significa ambos, neither es ninguno, pero ninguno de los dos. All significa todos, cuando estamos hablando de 3 o más personas, y none significa ninguno, pero siempre y cuando estemos hablando de 3 o más personas. Ok, chicos, cualquier pregunta, estoy a la orden.